Estamos conectados ya desde México, Hermosillo, Sonora. Damos gracias al Padre. Estamos ya listos para poder compartir la palabra de Yahweh a través de las redes sociales. Ya estamos conectados. Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias entonces al Padre. Que el Padre te bendiga, que hoy pueda ser una palabra de bendición para tu vida, que hoy el Padre pueda hablar a tu corazón y puedas entender un poco más de su verdad, de su palabra. Así que vamos a comenzar. Ya estamos a través de Facebook, Instagram y canal de YouTube. Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Que Yahweh les bendiga. Vamos entonces a hacer una oración al Padre para que Él pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Que este mensaje pueda ser de bendición, de luz, de edificación para todo aquel que lo escuche. Así que bendito Yahweh. Bendito Padre por todo lo que nos da y por la oportunidad de darnos de poder predicar su verdad. Gracias Padre, te damos por estar una vez más a través de las redes, a través del Ministerio de Senda Antigua. Bendecimos tu nombre, Yahweh. Gracias Padre, Creador de los cielos y la tierra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que hoy están escuchando este mensaje, que pueda ser un mensaje de bendición, de edificación, de luz, de esperanza. Que este mensaje pueda hablar a sus vidas, a sus almas, a sus corazones, a sus mentes. Padre, llévate toda preocupación, toda carga, toda aflicción que mis hermanos estén pasando y que tu palabra viva, eficaz, tu palabra que penetra hasta lo más profundo del alma de un ser humano, pueda ser de bendición para ellos. En el nombre de Yahshua, yo te doy gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es el buen pastor. Así se llama el título de este mensaje, y tenemos que saber que todos aquellos que han siempre escudriñado las escrituras, estudiado la Biblia, hay un solo buen pastor, nuestro amado Salvador, el Hijo de Yahweh, Yahshua, que en el español muchos lo conocen como Jesús, pero el nombre correcto en hebreo es Yahshua, que significa el yo soy salva, el yo soy refiriéndose al Padre. Por eso es Yahweh, el yo soy el que soy. No hay otro como Él, el creador de los cielos y la tierra. Y tenemos que entender de que cuando la escritura en el libro de Juan, cuando el mismo Mesías habla del buen pastor, se refiere a él mismo. Muchos de nosotros durante años hemos quizás ido a congregaciones, iglesias, ministerios, y hemos estado con muchos pastores, con muchos siervos, y podemos dar gracias al Padre por todos los pastores que hemos conocido. Algunos pastores que han hecho bien las cosas, hay otros pastores que han hecho mal las cosas, pero al fin y al cabo muchos hombres levantados por el hombre y otros levantados por Yahweh. Pero ¿qué es un pastor? Hace poco di un mensaje sobre el pastor específicamente y explicaba bíblicamente en las escrituras qué significa ser un pastor. Y para resumir, un pastor es aquel que guía a las ovejas, es aquel que cuida de las ovejas, es aquel que va a un lugar donde es un lugar de quietud, un lugar tranquilo, un lugar seguro, lleva a las ovejas a pastar, a que ellas se alimenten de pastos frescos, pastos verdes, pastos que no estén contaminados. Son los pastores aquellos que llevan a beber agua fresca, agua cristalina, que no esté contaminada. Esa es la función de un pastor, de cuidar de las ovejas, de orar por ellas, de alimentarlas. Esa es la función de un pastor hablando en el mundo físico, en el mundo natural. Ahora, el pastor en el plano espiritual, la palabra pastor en el hebreo es roé, que significa en sí alguien que cuida, que guía, que protege, que alimenta las ovejas. El hebreo tiene el mismo significado
con respecto a lo que es un pastor. El pastor es aquel que es llamado por Yahweh para cuidar a las ovejas, a una congregación. Y tenemos que entender de que la Escritura, claramente, aún el Mesías nos habla del buen pastor, que él mismo se está nombrando como el buen pastor. ¿Por qué? Porque Yahshua es el único pastor que realmente tiene amor, tiene compasión, tiene misericordia eterna por su pueblo, por sus hijos, por su novia. Entonces vemos que cuando hablamos del buen pastor, es aquel que marca la diferencia. El buen pastor es aquel que no se equivoca, es aquel que siempre está, a pesar de que las ovejas caen, a pesar de que las ovejas se equivocan, a pesar de que las ovejas se desvían, se descarrían. Como esa historia que hay un pastor y 100 ovejas. Y una de ellas se pierde. Se desvía del camino, se sale del redil y va a buscar a esa que se perdió. Ese es el amor de Yahshua, ese es el amor del buen pastor para todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh. Cuando vamos a las Escrituras, vemos que la Biblia, los profetas en el Antiguo Pacto hablan mucho de falsos pastores. Hoy en día vemos que se repite exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias y denominaciones, congregaciones y hay muchos pastores. Pero no todo aquel que dice ser pastor, no todo aquel que tiene un cartel que diga que yo soy pastor es realmente un buen pastor. O es realmente un pastor con respecto a lo que es el ejemplo a seguir, que es Yahshua. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores, dice Yahweh. Ay de los pastores que destruyen a mis ovejas, que dispersan a mis ovejas. Ay, ¿por qué? Porque en el tiempo del antiguo pacto de los profetas, habían muchos pastores que realmente hacían malas cosas, que no daban ejemplo, que descuidaban al pueblo de Yahweh. Entonces Yahweh dice: viene juicio, hay de esos pastores que realmente no cumplen la función correcta. Mateo 24:5 dice que habrá muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, muchos falsos siervos en los últimos tiempos, donde sería señal, una de las señales antes de la segunda venida del Mesías. Podemos ver otro ejemplo, Jeremías capítulo 50, versículo 6. Yahweh hablando al pueblo a través de Jeremías, diciendo: ovejas mías, ovejas perdidas que son mi pueblo, ¿por qué se han descarriado? Porque mis pastores se han desviado y las han abandonado. Vemos otro ejemplo, Zacarías 11:16. Ay de los pastores inútiles, dice Yahweh. ¿Quiénes son los pastores inútiles? Los pastores que no sirven. Si Yahweh no levanta a alguien como pastor, nunca va a poder hacer la función correcta. Porque el hombre no puede levantar a alguien como pastor, porque así como lo levanta va a caer en cualquier momento. Solo Yahweh a través de su espíritu puede ungir, puede levantar y usar a alguien como pastor. Y el gran pastor y el buen pastor como ejemplo es nuestro amado Yahshua. Y vemos que Yahweh acá está exhortando al pueblo y está exhortando a esos pastores que no sirven. Y hoy hay tantos pastores que no sirven. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos que Yahweh determina. Requisitos espirituales que vienen a través de su espíritu, que vienen a través de su ruaj.
no tienen los frutos del Espíritu de Yahweh, no tienen el sello del Ruach, no tienen en sí las herramientas espirituales que necesitan. Por eso dice Yahweh, ay del pastor inútil que abandona a la congregación, que abandona el rebaño, porque no buscan a las descarriadas, no ayudan a la herida, no sustentan a la débil, solo se preocupan por la engordada, solo se preocupan por la que pueden sacar beneficio. Y quiero que se entienda algo, que un pastor que tenga el Espíritu de Yahweh se preocupe por las almas, no significa que las ovejas, en el caso de los hermanos, estén continuamente esperando que el pastor esté al lado de la oveja, que el pastor esté preguntando cómo está, que el pastor le lleve el pasto a la boca para que coma. No. Porque muchas veces las ovejas se pasan de la raya. Hacen cosas que ya no tienen que hacer, porque muchas son vagas, muchas están bajo ocio, muchas quieren que el pastor le dé el agua fresca en la boca, que le dé el pasto fresco en la boca, y las ovejas también tienen que hacer su parte. Pero vemos que hay hoy en día muchos pastores inútiles, pastores asalariados, pastores que lo único que le importa es su propio beneficio y no hacer la voluntad de Yahweh. El pastor que realmente hace bien las cosas es aquel que hace la voluntad de Yahweh. Es aquel que tiene el Espíritu de Yahweh. Es aquel que tiene amor por las almas. Y a pesar de, obedece al Padre. A pesar de, cuida de las ovejas. A pesar de, siempre las lleva a pastos frescos. A pesar de, siempre las lleva a aguas frescas para que beban. Isaías 56, 11 dice Yahweh, ay de los pastores inútiles, ay de los pastores que muchos de ellos son como perros, porque no se sacian, porque se apartan de las ovejas y buscan su propia ganancia. ¿Por qué Yahweh les llama a estos pastores inútiles como perros? ¿Alguna vez vieron algún perro de la calle? ¿Algún perro que vive en la calle? Busca, ¿qué cosa? Comer. Busca tomar líquido. Busca alimentarse. Y si se tiene que pelear con alguien, se pelea. Y si puede en sí meterse en lugares complicados, se mete. Busca la manera de ¿qué? De saciarse, dice. Así son los pastores que no han sido levantados por Yahweh. Son pastores que si se tienen que pelear con alguien, se pelea. Si tienen que abandonar a alguien, abandona. Si tienen que lastimar o matar a alguien espiritualmente, lo van a hacer para que ellos sobrevivan. Entonces Yahweh es tajante, Yahweh es cortante, es muy claro cuando habla de falsos pastores. Pastores inútiles, pastores que no tienen amor, no tienen misericordia, que lo único que le importa es su propio beneficio. Ezequiel 34, versículo 2 dice el profeta, pastores inútiles, egoístas, que abandonan las ovejas, abandonan a los débiles, abandonan a las enfermas y las maltratan a muchas porque no tienen amor y no tienen compasión. Porque así dice Yahweh, yo demandaré a esos pastores, pastores inútiles, pastores que son como perros, pastores que no tienen amor, misericordia, no tienen perdón. A ellos yo demandaré a mis ovejas, mi pueblo, y yo los libraré de todos esos falsos pastores. Y yo seré su guía y yo seré su sustento, y de mí vendrá la salvación. Y así como sucedió en el antiguo pacto, así como sucedió en el tiempo de los profetas,
el pueblo de Yahweh estaba totalmente abandonado, no tenía pastores, no tenía ejemplos. Así Yahweh, a través de su amor, de su entrega en su Jahaba, entregó a su Hijo. Vino Yahshua, vino a traer la restauración de Israel, la restauración de las dos casas, vino a traer el perdón de pecados, la salvación, la justificación, la santificación y la vida eterna por medio de su Hijo. Por eso Yahshua se presenta como el buen pastor. No más lo que sucedió antes, ya con el pueblo, de ser un pueblo abandonado, un pueblo totalmente usado, manipulado. Y hoy vemos que el pueblo de Yahweh aún así sigue teniendo pastores inútiles, siguen teniendo pastores materialistas, egoístas, que no tienen amor, no tienen perdón, misericordia, no tienen en sí los frutos del Espíritu. Por eso Yahweh nos da a su Hijo como el buen pastor. Él es el ejemplo a seguir. Muchas veces hay hermanos que me preguntan, ¿y cómo sé yo dónde tengo que congregar? ¿Cómo yo sé con qué pastor tengo que estar? Y esto es sencillo. Primero hay que orar al Padre. Que el Padre te diga dónde tenés que estar. Si tenés que estar en el ministerio de Senda Antigua, si tenés que estar en otro lugar. Y luego lo que tenés que ver, lo que el Ruach de Yahweh te tiene que demostrar, son los frutos de ese pastor, de ese moré o roé, de ese maestro. Los frutos del Ruach en él. Si Yahshua es el buen pastor, tiene que ser ejemplo para todos los pastores que son llamados a pastorear a las ovejas. Un pastor que no tiene amor no es pastor de Yahweh. No es un pastor a seguir las pisadas del Mashiach. Si no tiene misericordia, si no tiene bondad, si no tiene mansedumbre, si no tiene fe, si no tiene confianza, si no tiene frutos. Por los frutos conocerán quiénes son realmente mis discípulos. Por eso Yahweh nos dio a su Hijo para que Él sea el buen pastor. Yahweh va a demandar en este tiempo a muchos falsos pastores, a muchos falsos predicadores, las almas, sus hijos, su pueblo. Y va a levantar a esos pastores que realmente siguen las pisadas de nuestro amado Yahshua. Porque el verdadero pastor mira al buen pastor. Obedece, sigue de ejemplo al buen pastor. Mateo 9:36 dice, Yahshua vio las multitudes, vio el pueblo de Yahweh, vio las ovejas y tuvo compasión de ellas. ¿Saben que la palabra compasión es ponerse del otro lado? Es ver la necesidad de otros. Un pastor nunca tiene que olvidarse de dónde salió y un pastor nunca tiene que olvidarse que es uno más dentro del pueblo. La diferencia es la función que tiene que cumplir. Porque hay muchos pastores que se equivocan. Se creen superiores a los hermanos o a las ovejas porque el pastor también es una oveja. Y dice que Yahshua, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y hoy hay muchos hermanos dentro del pueblo de Yahweh, muchos hermanos en diferentes lugares, muchos hermanos que no congregan en ningún lado y no saben dónde congregar, no saben dónde ir. Quiero decirles de parte de Yahweh que su pastor principal es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Él es el buen pastor. A Él deben escuchar, a Él deben seguir,
a Él deben obedecer por medio de la palabra y por medio del Espíritu de Yahweh. Solo Él nos puede decir si nosotros debemos tener un pastor, humanamente hablando, que nos ayude a crecer y nos ayude a caminar en el camino de Yahweh. Porque muchos cometen el error de tomar al pastor, de tomar al roé, a esa persona de la congregación, de la iglesia, del ministerio, como alguien superior, como alguien especial. Y el único superior y especial es nuestro amado Yahshua. Porque la obra la hace el Espíritu de Yahweh. Pero cuando entendemos que el buen pastor y principal pastor es nuestro amado Mesías, ahí comenzamos a vivir en el Espíritu. Comenzamos a vivir en obediencia. Y llegamos a estar donde Él quiere que estemos. Muchos hermanos cometen un gravísimo error de estar en lugares donde no tienen que estar, de comer pasto donde no tienen que comer, de beber agua donde no tienen que beber. ¿Por qué? Porque no entienden que el buen pastor, el pastor principal es Yahshua. El gran Rey y Creador y Padre Celestial es Yahweh. Y que solo a través de su Espíritu podemos entender que Yahshua es nuestro buen pastor y que debemos de seguirle a Él. Si estás en una iglesia, en una congregación, en una quejilá, si estás en un lugar donde el pastor no se asemeja al buen pastor, tienes que salir de ese lugar. Porque vos vas a ser responsable como ese pastor de recibir el alimento y recibir las aguas que estás recibiendo. Lamentablemente hay muy pocos lugares que hay buenos pastos y aguas frescas para alimentarnos. Cuando vamos a ver el libro de los Efesios, cuando vamos a las cartas de Pablo, claramente él habla de que Yahshua constituyó 5 ministerios principales dentro del pueblo de Yahweh, dentro de la novia. Pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y cada uno de esos ministerios formarían el cuerpo del Mashiach. Y Mashiach sería la cabeza. Esos ministerios son claramente sectores, estructuras espirituales dentro del cuerpo, guiado por el Espíritu de Yahweh. Y sobre esos ministerios, todos son importantes, pero el más referente o el más reconocido o usado en estos tiempos es el pastor. Porque el pastor es aquel que tiene que recibir, cuidar, alimentar y guiar a las ovejas. Yahshua mismo ejerció los 5 ministerios. En Juan 10 nos habla claramente él sobre los ministerios, pero nos habla específicamente sobre el pastorado. Y él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y cuál es la puerta de las ovejas? Es la puerta del redil. Es la puerta donde las ovejas entran y están cuidadas. Están guardadas de los lobos, del enemigo. Si estamos en Yahshua, que Él es el buen pastor, Yahshua es la puerta para poder entrar por medio de Él para salvación, para ir al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron no eran verdaderos pastores, porque eran ladrones. ¿De quién está hablando? De esos falsos pastores.
de esos pastores que parecían por fuera que eran pastores, pero realmente no lo eran. Todos los demás vinieron y eran falsos, dijo él, pero yo soy el buen pastor. Porque a través de él está la salvación, a través de él está el perdón, la justificación, la santificación. Y dice, pero mis ovejas no oyeron a ellos. Un verdadero discípulo del Mesías no escucha a los falsos pastores. No se deja guiar por los falsos pastores. No dejan que le den de comer pastos contaminados. No dejan que le den de beber agua contaminada. Los verdaderos discípulos de Yahshua, las verdaderas ovejas, escuchan la voz de él, del Mesías, del buen pastor, y le siguen. No siguen al hombre, no siguen a la mujer, no siguen un ministerio, no siguen una iglesia, una quejilá, no siguen a un roé, no siguen al hombre. Siguen a Yahweh a través de su Hijo por medio de su Ruaj. Porque mis ovejas saben quién es el buen pastor. Mis ovejas saben quién es el buen pastor. Porque yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Cuando alguien venga y te diga, ¿quién es tu pastor? Yahshua, el Hijo de Yahweh. ¿Pero en qué lugar estás? ¿En qué congregación? ¿En qué denominación? ¿En qué iglesia? En el ministerio de Senda Antigua. ¿Y quién es el pastor? El pastor Eric Tisei. Punto. El pastor Eric Tisei es un instrumento. Es alguien que fue levantado, apartado para una función determinada, para que el ministerio de Senda Antigua cumpla el propósito de Yahweh. Pero el buen pastor y nuestro pastor único es Yahshua. Porque él dice, yo soy el buen pastor, pero el falso pastor es ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y muchas veces este versículo que es tan conocido lo usan de manera incorrecta. Y te dicen, Satanás vino a robar, matar y destruir. Y ese ladrón se refiere a Satanás. Y no es así. Ese ladrón son los falsos pastores. Tanto en el antiguo pacto como hoy en día. Los falsos pastores vienen a robar, a matar y a destruir las ovejas. El pueblo de Yahweh. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero ese ladrón no es Satanás, son los falsos pastores. Pero yo, dice Yahshua, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es lo que él hizo. Entregó su vida por nosotros. Entregó su vida por amor. Un pastor levantado por Yahweh que sigue las pisadas del buen pastor, ama las ovejas. Y da y desgasta su vida por obediencia al Padre y por ejemplo a nuestro gran buen pastor, Yahshua. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el falso pastor ve el lobo y deja las ovejas y corre y huye porque no les importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. El hombre puede equivocarse, puede cometer errores. Un pastor puede equivocarse, pero el buen pastor nunca se equivoca. El buen pastor siempre va a estar con vos, siempre va a estar conmigo. Él siempre va a estar cuidándonos del lobo, de Satanás. Pero el hombre es hombre. Claramente dice la Escritura,
le va a ir mal el que confía en el hombre. ¿Y qué es confiar en el hombre? Poner al hombre en primer lugar antes que Yahweh, antes que Yahshua, antes que el Ruach. Maldito el que confía en el hombre, le irá mal el que confía en el hombre. El que pone su confianza en el hombre, en un pastor, en un ministerio, en una iglesia. El que pone su fe en cosas materiales, le va a ir mal. Pero bendito el que confíe y ponga su fe en el buen pastor, que es nuestro amado Yahshua, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque él dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las verdaderas ovejas conocen a Yahshua. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Las ovejas que no son del Mashiach, del buen pastor, son las que caen en esos falsos pastores. Son las que viven comiendo pasto contaminado y aguas contaminadas. Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, así ellas me conocen. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. No dice por todas las ovejas. Él muere por sus ovejas. Él muere por Israel. Él muere por las dos casas. Y Israel al estar en las naciones, Efraín al estar en las naciones, la salvación llegó a las naciones, al mundo entero. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refería a Judá. No son de este redil. Judá. Tengo otras. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Efraín. ¿Y de qué manera traería Efraín desde el siglo I hasta ahora, hasta que viene el tiempo de la restauración? A través de Pablo y a través de todos esos discípulos que se fueron levantando de años y años y años, de siglos y siglos hasta ahora. Y claramente dice, yo doy mi vida por mis ovejas, porque ellos me conocen. Y no solo por estas, sino por las demás. Porque habrá un rebaño, habrá un redil, habrá un pueblo, habrá una novia y habrá un pastor. Y termina diciendo Yahshua en Juan 10, versículo 28. Yo doy mi vida por ellas. Yo mismo la entrego. Yo mismo me doy. Porque yo les doy vida eterna y nadie, muerte, vida, cielo, mar, tierra, Satanás, demonios, nadie las podrá sacar de mi mano. Yahshua vino por orden del Padre para cumplir el propósito de restaurar Israel. Y Él vino como ese buen pastor, para que toda oveja que sea parte de esos dos rediles, que estén en el mundo, que estén en las naciones, vengan. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si sos una oveja que sigue a los falsos pastores, que sigue a esos pastores que no tienen amor, misericordia, que no tienen el espíritu de Yahweh, esos pastores que no son levantados por Yahweh, quiero decirte que no sos una oveja del verdadero buen pastor, Yahshua. Pero si realmente entendés que Yahshua es tu buen pastor, entendés que debes de obedecer, que debes de seguir sus pisadas, es porque realmente eres una oveja realmente de Él. El buen pastor, hay uno solo, nuestro amado Yahshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh,
que podamos aprender a seguir sus pisadas, a entender que si estamos en una quejilá, en una congregación, en una iglesia, en un ministerio, como quieran llamarlo, están puestos por Yahweh y por Yahshua. Y si no están seguros de dónde están, es porque realmente tienen que cambiar. Hay algo que están haciendo mal. Tienen que estar muy seguros de dónde estén. Y entender que si ustedes están con un moré, un roé, un pastor, un siervo, es un hombre, es un instrumento nada más que Yahweh ha puesto. Tu mirada tiene que estar puesta, como dice el libro de Hebreos, en el autor y consumador de la fe, en Yahshua, el Mashiach, el Hijo de Yahweh. Porque Él es el buen pastor. Y Él es el pastor de todos los pastores que están en el mundo, obedeciendo a Yahweh, obedeciendo su palabra y obedeciendo a su espíritu. Damos gracias a Yahweh entonces por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Que Yahweh te bendiga. Comparte este mensaje, un mensaje de edificación, de exhortación y de bendición. Damos gracias entonces por todo lo que el Padre está haciendo en el Ministerio de Hacienda Antigua, en México, Sonora, Hermosillo. Seguimos adelante en el ministerio. Tendremos mañana la escuela del ministerio como siempre. Seguimos estudiando la Torah de Yahweh, las Escrituras, entendiendo más la palabra de Yahweh. Seguimos los días jueves en la escuela de niños, donde tenemos la posibilidad de poder permitir que nuestros hijos sean instruidos en la verdad de Yahweh. Y el viernes estaremos con otro mensaje que va a ser de gran bendición. Damos gracias entonces al Padre por todo lo que está haciendo. Bendiciones, Yahweh te bendiga. Y también recordar, aquellos que quieran ofrendar, son las ofrendas de gran bendición, ya que por medio de ellas podemos seguir adelante el ministerio, poder suplir los gastos, las necesidades que puedo llegar a tener y lo que es en sí el ministerio. Así que ahí también en el muro de las redes podés conseguir información, números y poder estar apoyando y ayudando al ministerio y a mi vida. Así que Yahweh te bendiga. Nos vemos pronto en otro mensaje. Saludos desde México. Bendiciones. Shalom.